yo, ¿por qué no puedo, digamos, hacer una negociación con otra organización para determinados procesos, ¿cierto? Entonces, este benchmarking cooperativo es bien interesante en esos términos. O mira, yo tengo este proceso supremamente bien montado, actualizado, yo te lo puedo hacer, pero tú tienes este otro proceso y lo haces. Miren, en ese orden de ideas, el otro está ahorrando y yo también, pero estamos manteniendo lo más importante, que es la calidad, ¿cierto? O a través de buenos procesos. Cuando tenemos el benchmarking competitivo, hablamos de una identificación en términos de qué. Ya hice lo que les decía ahorita inicialmente, ¿cierto? ¿Cómo son los productos, los servicios, los procesos? ¿Qué puedo aprender de ellos? Más no es tanto copiar. Digamos, este benchmarking no habla tanto desde el copiar ese tipo de cosas, pero sí aprender cómo lo están haciendo los mejores. En términos del benchmarking interno, identificar estándares de desarrollo interno. Miren, por eso acá también, o digamos para este benchmarking, es muy común contratar consultores o especialistas en temas muy específicos, ¿cierto? Que lleven a mi organización, o sea, que conozcan mucho mi sector y que me lleven unas propuestas nuevas para hacer, digamos, ese tipo de desarrollos. Miren que de cierta forma, por ejemplo, este benchmarking interno se puede asumir en la primera herramienta, metodología o el enfoque que habíamos visto de desarrollo organizacional, ¿sí? Entonces, un desarrollo organizacional puede ser un benchmarking interno, ¿sí? Como muchas otras cosas. Y tenemos el funcional o genérico, donde entonces aquí sí es de cierta forma adaptar algo puntual de otra organización, ¿cierto? Entonces un producto, un servicio, un proceso, pero yo también tengo que identificar, pues, venga, si el otro es, o la experticia es en ese aspecto, o se identifica en el mercado por ese elemento, ¿qué tanto va a pegar mi mercado si entraría de segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿sí? Entonces yo también debo tener, digamos, muy identificado este tipo de aspectos, porque qué tanto me puede servir copiar un producto y qué tanto podría pegar, a no ser que yo lo copie y lo vaya a vender muchísimo más barato, pero probablemente no vaya a sostener la calidad que tenga el otro, ¿sí? Entonces hay que tenerlo pues como presente. Acá tenemos uno que veníamos hablando ahorita, en las otras, digamos, en los otros enfoques, por eso miren que estos más que digamos, más como las bases de la administración, han sido un desarrollo de todos los fundamentos que hemos visto. Entonces, estos pensamientos, estas teorías se basan para desarrollar, mejorar las que de cierta forma ya hemos visto. Este outsourcing, pues no es más ni menos que tercerizar, ¿cierto? Yo creo que de cierta forma ya lo hemos visto, bueno, uno lo ha visto en el mercado, es decir, no tanto en términos académicos. Entonces, ¿qué tenemos? Es el proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su actividad, es decir, contrata una empresa externa para gestionar una parte de la compañía. Este outsourcing puede ser tercerización, subcontratación o externalización. Sí, son, digamos, aspectos completamente distintos. Cuando yo hablo de tercerización, es que una parte de mi proceso va a ser realizado afuera, mmm, pero casi que tiene que volver a regresar ese producto para ser terminado dentro de mi organización. Es decir, una parte se hace afuera, pero una parte se hace internamente. Chicos, por acá dice una compañera que se escucha mucho ruido. Porfa, esperen. Bueno, yo creo que ahora sí. Listo. Creo que silencia el que nos está haciendo bulla. Listo. Tenemos entonces la subcontratación. Miren, cuando yo hago subcontratación,
casi que todo el proceso completo lo estoy haciendo por fuera, ¿sí? Entonces, miren, tercerización, una parte de mi trabajo, pero que probablemente tenga que seguirse haciendo internamente. Subcontratación, todo el proceso completo lo estoy haciendo por fuera. Por ejemplo, la distribución. Entonces, yo no tengo ni vehículos ni personal para hacer todo ese canal de distribución. ¿Sí? Entonces, yo lo contrato con una empresa externa que tiene sus vehículos o personal para que lo haga. Entonces, todo el proceso de entrega de mi producto está subcontratado, ¿sí? Con otra organización. No tengo nada que ver con el proceso. Ojo, que tengo que hacerle un seguimiento, claro, absolutamente, ¿sí? Porque donde no lo haga, pues venga, ya sabemos que de cierta forma, pues, qué sé yo, puede ocurrir cualquier cosa en el proceso, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidar pues mi imagen, pues que en efecto sí se está haciendo en los momentos determinados, que si yo digo que la entrega se hizo en tal tiempo, pues que ese proveedor sí está cumpliendo con esas entregas, sí, en los tiempos, en los elementos tal cual como se da. Bueno, espérenme un minutico, que ya me grabó el video. Listo. Y la externalización, esta sí es en definitiva cuando esta, digamos que se da cuando, a ver, esta externalización se da cuando yo vendo, ay, es que se me olvida la palabra. Bueno, el ejemplo puntual, por ejemplo, McDonald's, ¿cierto? Entonces yo estoy vendiendo casi que mi organización para ser, digamos, adaptada en ciertos países, en ciertos lugares, pero digamos ya no está siendo parte de mí. Yo vendí una parte de mi organización o casi que todo su fundamento en términos de unos elementos puntuales. Esa es, digamos, una parte de externalización. La otra, cuando mucha parte de mi proceso se hace en otros lugares o en otros países. Por ejemplo, en China, pues dependiendo, digamos, mi deber ser, se da este tipo de externalización. Claro que esta externalización se da mucho para comercializadores puntualmente. Este término de outsourcing tenemos, mi empresa contrata a otra para que realice actividades, parte del negocio o un servicio puntual. Por eso les decía a ustedes que puntualmente necesito que me hagan una parte, que hagan unas actividades o todo un proceso puntualmente, ¿sí? Por eso es importante tenerlo, digamos, presente. Tenemos este, que es el empowerment o empoderamiento. Tenemos herramientas de gestión que emplean las empresas de recursos humanos de muchas empresas para conseguir mejores resultados. Miren, esto es casi que, de cierta forma, bueno, no tercerizar, porque es que ese empoderamiento es un proceso adicional que yo quiero hacer con mi recurso humano. Listo. Es decir, no todas las empresas están obligadas a utilizar esta herramienta, pero muchos sí quieren utilizarlas para, primero, mejorar las relaciones con los clientes internos y a su vez con el cliente externo. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué tenemos para conseguir mejores resultados? Que básicamente consiste en delegar o transmitir autonomía, responsabilidad y poder a los trabajadores de una empresa para que ellos puedan resolver problemas y tomar decisiones y que sea preciso tener la aprobación de supervisores. Miren, ahora estábamos hablando en el desarrollo organizacional, ¿cuándo podía cambiar mi estructura formal? Esta es una. Miren, si una empresa, por eso les digo, esto no es obligación hacerlo, pero si una empresa lo hace es porque en efecto quiere aportarle a sus empleados mayor autonomía en términos de sus trabajos y que de cierta forma no tenga que depender todo el tiempo de otras personas
para poder desarrollarlo, ¿sí? Ojo, este es supremamente interesante, pero también delicado. ¿Por qué? Porque también debe existir, digamos, un lineamiento puntual de dónde a dónde existe, digamos, esa autonomía también de ese personal, ¿cierto? Tenemos entonces Empowerment o empoderamiento, es un proceso estratégico, busca una relación de socios entre la organización y su gente para aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso y servir mejor, digamos, al cliente final, ¿cierto? Aquí hay algo interesante y es que entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo desarrollo de mi personal, yo los tengo de cierta forma contentos, digamos, están satisfechos dentro de la organización, van a hacer bien su trabajo. ¿Se acuerdan del Balance Scorecard, el que hablamos la semana pasada? Miren, esta puede ser una partecita del balance. Cuando yo estoy hablando en términos de la primera parte, que es la base, sí, que es la de colaboradores, yo puedo decir que voy a hacer una herramienta o voy a utilizar esta metodología de empoderamiento con ese personal, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que ahorita el balance es una de estas otras metodologías, aunque esta pues no la vamos a ver como tan puntual porque ya la vimos la semana pasada. Tenemos la gestión de calidad total o TQM, es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. Miren, casi todos están centrados en que los procesos finalmente en mejorar internamente la organización a partir de unas condiciones determinadas. Este ha sido ampliamente utilizado en fabricación, educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina total porque en ella queda concernida la organización de la empresa globalmente considerada y las personas que trabajan en ella. Es decir, esta gestión de la calidad no solamente va enfocada a la calidad del producto, aunque es obvio, es casi que el aspecto pues fundamental, pero que también la calidad se da a partir de todos mis procesos y que obviamente estén orientados y ligados. Por eso es que este aspecto o este proceso que tenemos, mejor conocimiento, mejor control. Primero, entonces, mejor conocimiento de lo que hacemos, por eso les insisto mucho en eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Para quiénes? ¿En qué momento? Si yo tengo claro eso, es decir, yo conozco mi negocio, yo conozco mis consumidores, yo conozco mis procesos, también voy a tener mejores controles o mejores mediciones para poder cuantificar en los diferentes momentos qué tanto estoy funcionando, ¿sí? ¿Qué tanto funciono en términos de mi deber ser? ¿Lo estoy haciendo bien o no? ¿Sí? Ojo, miren, en otras herramientas o metodologías lo hemos visto, yo puedo compararme afuera, pero también yo debo ser consciente que no necesariamente esos de afuera, pues obviamente no son exactamente iguales a mí. Entonces yo también debo de identificar que existe un margen de error en términos de lo que son ellos y lo que soy yo, ¿sí? Y que si alguno probablemente sea la líder y yo quiera llegar a ser la líder en un momento determinado, también lo tengo que ser a partir de lo que yo hago. Es decir, pues uno no va a ser el mejor pues haciendo lo mismo del otro, no, sino ser el mejor a partir de lo que uno hace. Entonces, por eso es bien interesante en términos de eso. Por eso es que, digamos, el objetivo fundamental es el mejoramiento continuo en términos de dos aspectos puntuales, en términos de los procesos y en términos del producto. Miren, otra vez volvemos a lo mismo. Uno identifica, por ejemplo, el Balance Scorecard en muchas de estas metodologías, porque allá finalmente lo que también se espera es un mejoramiento, pero de muchos elementos a la vez. Entonces puede que en todos los elementos que yo quiera mejorar, yo me vaya valiendo de todas estas metodologías o de estos enfoques para hacerlo. Sin embargo, es que también ejecutarlos cuesta. Sí, y ojo, yo también tengo que definirme como de unos enfoques puntuales para ejecutar, porque venga, uno ejecutar todos estos al mismo tiempo se enloquece, a pesar de que muchos hablan de cosas muy similares, ¿cierto? Pero entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el Six Sigma,
Este es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de las empresas y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. Este Six Sigma sí va casi que identificado casi que solamente a la producción, es decir, a mi proceso productivo. Es más, se propone una cifra 3.4 errores o defectos por millón de oportunidades y se distingue de otros métodos en el hecho de que corrige los problemas antes que se presenten. Entonces, este Six Sigma está sumamente enfocado sobre la producción, como les decía, porque casi que está diciendo o está basado en términos de los procesos, pero miren, acá tenemos metodología, mejora de procesos, mayores ingresos, reducir o eliminar defectos o fallas, menores costos y entrega de productos o servicios satisfactorios. Esa es, digamos, la filosofía de este enfoque, pero su base está productos o servicios. Entonces ya sabemos que los procesos, digamos aquí, analizados o estudiados van a estar basados solamente en producción, ¿sí? Y obviamente, pues si yo me dedico a prestar un servicio, lo mismo, es decir, en términos de la prestación del servicio, cuáles serán todos los procesos a ejecutar y el mínimo de errores, digamos, a abarcar, ¿sí? Por así decirlo. Tenemos este otro enfoque que se llama Just in Time o justo a tiempo, postula que debe producir solo lo que sea necesario, en la cantidad que sea necesario y en el momento en que sea necesario. Acá sí les voy a preguntar, ¿ustedes creen que esta metodología sea muy viable, digamos, en un entorno como el nuestro? Pues para, digamos, nuestras industrias, nuestros productores. Esta metodología es muy interesante, pero es muy particular. Por acá dice uno de los compañeros, es difícil de implementar. Sí, miren, y más que todo, lo digo en términos de nuestro contexto por una cosa muy puntual, y es que miren, si bien todas las metodologías que hemos hablado hasta el momento hablan, sí, de tener en cuenta también el entorno externo, los cambios, y de cierta forma yo como los aprovecho o digamos me cubro de no estar arriesgado a ellos, eh, digamos es un manejo interno que yo le doy, pero este aspecto de producir lo que sea necesario en la cantidad necesaria, en el momento necesario, implica que yo tenga que estar sumamente compenetrado con los elementos proveedores, consumidor, momento histórico, es decir, periodo pues o momento que se está viviendo, entonces no será lo mismo enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, a julio, agosto y septiembre o al último trimestre del año, ¿cierto? O sea, casi que yo debo identificar cómo debo trabajar en cada uno de esos momentos, tanto con proveedores como con consumidores e internamente también ajustarme. Miren, es muy complicado y sí, en Colombia se ve, pero solo en algunas industrias o en algunos negocios, pero no en todos, porque no todos tienen la capacidad pues de darle ese manejo. Miren, nosotros tenemos un tipo de negocio que lo hace mucho y es de alimentos. Por ejemplo, en las pizzerías, ellos hacen mucho esta promesa de valor y es que la tienes en el momento eh, que la pediste, se demora más de media hora, no pagas tu pedido, ¿cierto? Pero ellos entonces, para poder cumplir con este elemento, claro, primero te dicen, bueno, tenemos que tener, obviamente, un restaurante cerca a tu casa para poder hacerlo. Ellos, es más, cuando uno llama, te dicen a qué barrios no van o por qué no tienen esa cercanía, ¿cierto? Entonces, obviamente, no pueden cumplir con esa promesa de valor. En términos de productos como tal, es muy difícil de ejecutar este tipo de cosas porque los mercados cambian completamente. Y un mercado como el nuestro es muy susceptible a muchos cambios puntuales. Por ejemplo, lo que yo les decía a ustedes, bueno, que el Producto Interno Bruto subió, entonces
Eso quiere decir que, o la inflación, que la canasta familiar está más costosa y la gente no va a comprar lo mismo. Eso me afecta, ¿sí? Y yo no todo el tiempo, o es decir, no va a tener ese comportamiento en los mismos momentos. Entonces es muy difícil hacerlo. Esta metodología la utilizan mucho los asiáticos, pero ellos tienen muchos elementos también a la mano, pues para poder cumplir esa promesa de valor. Es más, miren, por ejemplo, para nosotros, ¿cuánto tiempo se puede demorar importar un, pues qué sé yo, un lote de camisetas, cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en llegar a nuestras costas? Fuera de que llegue a la costa, ¿cuánto se demora llegar a nuestras ciudades? ¿Cuánto tiene o digamos, cuál será la probabilidad de elementos a los que pueden estar expuestos y no llegue en el momento preciso o en el momento determinado? ¿Sí? Miren, por eso aquí ese justo a tiempo tenemos materias primas y procesos, el proceso de fabricación, productos y servicios para el servicio al cliente. Entonces, bueno, esta es interesante, pero no necesariamente se ajuste a todo tipo de organizaciones y menos en nuestro contexto. Por eso les decía ahorita, todos estos son enfoques interesantes para, digamos, yo asumir desde mi organización y mejorarla, pero eso no quiere decir que todas se vayan a adaptar a lo que es mi organización. Por eso, muchachos, cuando yo vaya a ejecutar una de estas metodologías o teorías, yo tengo que saber muy bien lo que yo hago, porque es que miren, muchachos, generalmente en Colombia, ¿qué hacemos? Copiar y pegar todo. Es que por allá funcionó, a nosotros también. ¿Quién dice eso? ¿Sí? Entonces, antes de trabajar bien un aspecto como estos, yo tengo que analizar si a mi organización puntualmente le justifica, ¿sí? Justifica esa inversión, justifica ese proceso. Miren, llegamos a las teorías o enfoques, digamos, más modernos. Estos fueron los 80s y 90s, y miren, casi que estos son los últimos, es decir, no se han dado teorías nuevas, a pesar de que estas han sido últimamente mejoradas, pero no transformadas, es decir, no como estos que tuvieron unos elementos nuevos. Ahora no es que, digamos, en los 2000 existiesen unos nuevos, no, casi que estos, y bueno, eso sí, más tecnificados, entonces ya pueden ser no solamente en términos de sistemas informáticos, sino aplicaciones. Entonces, digamos, esas han sido las transformaciones que han tenido estos. Estos han sido entonces los últimos. Tenemos Knowledge Management o gestión del conocimiento. Se refiere a los métodos y herramientas de software que permiten identificar y capitalizar el conocimiento de una empresa, especialmente para organizarlo y distribuirlo. Miren, por eso cuando hablábamos en el proceso administrativo de organización, cuando hablamos del organigrama, de la organización formal, que detrás de ese organigrama entonces deben ir los procesos, los cargos, cómo se hace cada uno. Miren, si tiene un componente tecnológico, informático, tiene que estar registrado ese proceso. Miren, esta gestión del conocimiento, casi que lo que quiere decir es que todo se quede dentro de la organización, es decir, todo ese conocimiento se vaya quedando, pero no solamente se vaya quedando a través de las personas, porque es que ya sabemos que las personas, ¿qué pasa? Lo hablábamos ahora, no somos como las otras generaciones, queremos estar cambiando, ¿cierto? Queremos ir a otros lugares, aprender otras cosas. Entonces, muchas veces en las organizaciones, cuando se genera nuevo conocimiento, se hace, bueno, una negociación entre la organización, pues, y el empleado, ¿cierto? Ese conocimiento que generaste, porque ojo, hay un conocimiento que está dado en la empresa por su deber ser, y ese conocimiento es de la organización y siempre tendrá que estar también por escrito, ¿cierto? Para que independiente de la persona que llegue, pues pueda ejecutarse. Pero hay conocimiento que lo generan ciertos empleados que llegan. Yo creo que lo hablábamos el otro día, hay organizaciones que ahorita tienen áreas de gestión del conocimiento, de desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, donde tienen personal, eh,
casi que enfocado a eso, pero con esas personas hacen unas negociaciones porque, claro, ese conocimiento que generen, esa tecnología o desarrollos puntualmente que hagan, se tienen que quedar dentro de la organización. Obviamente, pues eso tiene un costo, a ellos obviamente les pagan para eso, y si fue un desarrollo pues muy significativo, se los pagan pues independiente pues de su salario, ¿cierto? Pero la idea es que ese conocimiento siempre se quede en la organización. Por ello, entonces, tenemos lugar donde se genera el conocimiento, compartir el conocimiento, transferencia de ese conocimiento en términos de qué, lugar donde se va a utilizar y cómo se utiliza puntualmente, ¿cierto? Por eso es que aquí tenemos como base, facilita la innovación empresarial. Miren, sin embargo, a pesar de que, bueno, miren que aquí hay un punto interesante en términos de compartir el conocimiento, eso también tiene digamos, eso llega hasta un punto, ¿cierto? Porque no vamos a decirle a nuestra competencia, pues obviamente todos nuestros secretos o cómo ha sido nuestro desarrollo de nuestros productos, no. Pero sí es importante también generar esos espacios. Y miren, más ahora que ya sabemos, todos los productos y servicios tienen que estar cambiando de forma constante porque los consumidores son diferentes todo el tiempo. Ahorita hay que ver algo, y es que, bueno, después, digamos, de toda esta situación que estamos viviendo, en definitiva, yo creo que va a haber un reordenamiento en términos del comportamiento de los consumidores. Obviamente ahorita se está viendo algo, pero bueno, es más por la necesidad, obviamente, de lo básico, pero habrá que esperar después, digamos, de toda esta situación, también cómo vaya a ser ese aspecto puntual de consumo, ¿sí? Y ahí también tiene que haber un procesamiento interno dentro de las organizaciones para dar respuesta a ese aspecto. Tenemos entonces, por lo general se hace una distinción entre el conocimiento tangible, también llamado conocimiento explícito de la empresa, que se encuentra en las bases de datos o en todos los documentos impresos o electrónicos, y el conocimiento tácito, ¿sí? También llamado conocimiento intangible, formado por el conocimiento, la experiencia y las competencias de todo el personal, ¿sí? Por eso se denomina recursos intangibles. Aquí hay algo, y es que por eso es que muchas empresas tratan hasta lo imposible de preservar su recurso humano, porque muchos, aparte que listo, puede que hayan dejado por escrito mucha parte de su conocimiento, hay algo y es la experiencia, ¿cierto? Y entonces puede que llegue gente nueva y haga las cosas, pero la experiencia de esas otras no se puede comparar en muchos casos, ¿cierto? Entonces muchas veces para tener ese conocimiento eh, les ofrecen mayores salarios, mejores condiciones, horarios y muchas otras cosas, ¿sí? Para que no se vayan. A eso se le llama muchas veces fuga de talento. Y entonces las empresas, en pro de que no se les vayan esas personas, pues bueno, tendrán que hacer muchas estrategias para retener ese tipo de personal, ¿sí? Esto es bien interesante. Bueno, tenemos el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Ya sabemos pues que es la herramienta de gestión, digamos, en términos de 4 procesos fundamentales. Este aspecto identifica o esta metodología ayuda a delimitar todos los objetivos estratégicos en términos del tiempo y poder, digamos, hacer una medición en términos de corto, mediano y largo plazo. Les digo, no me quedaría acá porque esta sí ya la vimos de principio a fin puntualmente, cómo vemos los ojos de los accionistas, es decir, cuál es la perspectiva de ellos, podemos seguir mejorando y creando valor, en qué debemos sobresalir y cómo nos ven los clientes. Estas son las 4 perspectivas puntuales: procesos, bueno, aprendizaje, procesos internos, cliente y financiero. Ya sabemos que esos son pues como los elementos. Igual ahorita al final les voy a dar un espacio por si tienen alguna duda sobre el trabajo. Tenemos stakeholders o grupos de interés. A pesar de que lo hemos mencionado en otras metodologías o enfoques, pues es decir, al menos de tenerlos en cuenta aquí, si tiene una metodología puntual para analizar los grupos de interés.
que tenemos agrupa a trabajadores, organizaciones, accionistas, proveedores, entre muchos otros, que se ven afectados por las decisiones de una empresa. Generar confianza con ellos es fundamental para el desarrollo de una organización. Acá tenemos todos los grupos de interés que puede tener la empresa. Ojo, aquí están tanto externos como internos, ¿sí? Este stakeholders identifica unas metodologías para hacer un análisis. Acá tenemos esta. La evaluación 360 es una herramienta de valoración de desempeño que contrasta la opinión de todos los stakeholders, ojo, todos los que veíamos ahorita, para arrojar una valoración global del trabajador valorado. Por ejemplo, a nosotros como docentes nos hacen esta evaluación, entonces es una autoevaluación, heteroevaluación, entonces la hago yo, la hacen ustedes como estudiantes, la hace el coordinador o el decano de la facultad, entonces mire, tiene todas las perspectivas frente a un personal puntual, ¿cierto? La principal característica de la evaluación integral es tratar de eliminar la subjetividad que introducen los encuestados en un sistema de medición, al mismo tiempo que ofrece un perfil integral del empleado, es decir, esta puntualmente quiere o se enfoca mucho en términos, miren, aquí veíamos todos los grupos de interés y cómo funcionan, pero digamos, el de mayor interés pues será el empleado, ¿cierto? Cómo esté funcionando, pero a la luz también de todos los componentes que se relacionan con él. Sin embargo, existen otras metodologías no, herramientas que sirven para hacer, digamos, la evaluación de estos stakeholders en general, además porque, bueno, ya vemos que cada uno implica algo diferente, ¿cierto? Gobierno, sindicato, familia de trabajadores, proveedores, dueños o accionistas, alta dirección, ¿cierto? Y son sumamente diferentes, entonces yo también los mido de forma distinta, ¿sí? Tenemos el coaching, que tenemos, sugiere la práctica de una metodología de discusión que facilita el proceso de retroalimentación y la disolución de conflictivas individuales y grupales dentro de las compañías. Asimismo, se entiende por coaching como aquel proceso que asiste en la liberación del potencial de una persona con el fin de incrementar su máximo desempeño. Este sí es supremamente interesante y muy actual, es decir, muchas empresas se han abarcado a adaptarse o a identificar este coaching dentro de sus organizaciones para mejorar también el desempeño. Sin embargo, este tiene dos objetivos puntuales, que es el personal y es el empresarial, pero ojo, que lo que trata a grandes rasgos es también generar ese sentido de pertenencia del empleado con la organización, es decir, que el personal sienta que a través del desarrollo de su trabajo, pues fuera de que esté cumpliendo sus objetivos personales, también está involucrado con la organización y está ayudando a la organización a que también cumpla sus objetivos. ¿Sí me hago entender? Este coaching trata de integrar a las personas con la organización, no que entonces sí, es que yo trabajo aquí no, solo por el sueldo, porque es que yo necesito trabajar para cumplir con mis obligaciones, pero a mí no me interesa, a mí no me gusta trabajar acá, yo solo cumplo un horario y chao, no. Lo que intenta, digamos, esta metodología es esa integración. Por eso aquí tenemos formación y desarrollo. Es más, en términos de esos objetivos, tiene toda una serie de metodologías, tanto con el personal puntualmente y ya con los grupos de trabajo, ¿sí? Para poder hacer esa formación y desarrollo. Tenemos entonces comunicación, o estos son digamos, los elementos a los que se quiere llegar: comunicación, autoconfianza, reducción del estrés emocional, ¿sí? Miren, en las funciones del coaching tenemos entonces liderazgo, visionario inspirador, seleccionador de talentos, facilitador de organizacional y de personas, acompañamiento de vendedores en el campo, consultador de desempeño individual de vendedores, motivador y mentor de desarrollo de carrera, gestor del trabajo en equipo,
estrategia innovador y facilitador organizacional y personal. Acá también hay algo, y bueno, vale la pena hacer pues como la relevancia, y es que si bien este aspecto de coaching es supremamente interesante, pues también las empresas, es decir, no suelen utilizarlo con todo el personal. Y digamos, para mí personalmente esa es la falla, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, digamos, las asesorías, consultorías de coaching son costosas. Entonces, cuando abarcan esta metodología, lo hacen con personal casi que estratégico dentro de la organización. Entonces, los gerentes, los jefes, líderes, ya sabemos que no necesariamente el líder tenga que ser un jefe. Ellos identifican de pronto unos líderes en los grupos de trabajo y hacen este aspecto de coaching, ¿sí? Pero como suele ser generalmente costoso, no lo hacen con todo el personal, ¿sí? Entonces, para mí esa es una falla. Chicos, este es el tema pues como de hoy, las nuevas como enfoques o teorías pues como administrativas, sin embargo ya vemos que son más como herramientas, metodologías para el desarrollo organizacional, por así decirlo. No sé si tengan dudas o algo. Igual, bueno, nos queda un minuto y alguito, si no, volvemos a ingresar para que cuadremos bien entonces qué vamos a hacer con respecto al parcial, porque pues yo creo que finalmente pues tocará hacerlo por uno u otro medio, ¿cierto? No sé, primero terminemos aquí, no sé si tengan alguna duda con el tema puntualmente. Listo. Veo entonces que no. Entonces, ya nos queda menos de un minuto. Lo que voy a hacer es que la voy a cerrar. O sea, me voy a salir para que nos vaya grabando esta y volvamos a ingresar para que hablemos entonces del parcial. Listo. Ya nos volvemos a ver entonces.